Hola, ¿cómo estás? Me llamo Daniel Esquivel y soy fundador y profesor en el grupo Locademia, que tenemos Locademia de Económicas, Derecho y otras. Este viernes se rinden Ciencias Económicas de la UNE, el módulo de Contabilidad. Y por eso te invito a que esta semana puedas venir a Locademia. Tenemos clases de hoy lunes 16 horas hasta el jueves para poder enseñarte de arriba a abajo el cuadro de contabilidad y el módulo en general. ¿Por qué digo el cuadro y me siento ahí? Porque es lo fundamental para poder aprobar este examen. No podemos aprobar si es que hacemos bien el resto y el cuadro le pifiamos la ecuación o no resolvemos o no terminamos de resolver. Generalmente surgen algunos errores muy comunes. El primero y principal es yo sé, pero anoté mal un número. O yo no sé interpretar alguna factura, alguna nota de crédito, algún recibo, algún remito. Entonces, lo que vamos a hacer es enseñarte cómo resolver el cuadro y a medida que vamos haciendo el trabajo práctico, vamos estudiando la teoría. Es fundamental saber cosas básicas como diferencia entre proveedores y acreedores, diferencia entre original factura y original recibo, diferencias que tienen que ver con la modificación permutativa o la la variación patrimonial permutativa o la variación patrimonial modificativa. Es más, generalmente nosotros sabemos hacer la mitad del cuadro y la otra mitad siempre aparece algo que nos complica. Entonces, por experiencia de todos los años, vamos a tratar de que estas cosas que te puedan aparecer en el examen no sea complicado a la hora de resolverlos. Hoy vamos a hacer unos minutos de la ecuación contable inicial, porque es donde comienza todo. ¿Por qué? Porque sin la ecuación contable inicial no puedo seguir con la ecuación contable dinámica. ¿Cuándo es la ecuación contable inicial? Cuando el ente todavía, es decir, la empresa todavía no comenzó a hacer sus actividades principales, que es comprar, vender, cobrar, pagar, y entonces está formado solamente por los aportes del capital y demás que hacen los socios o el dueño para conformar la empresa. Entonces, es el primer registro y es lo que tenemos que hacer bien. A partir de acá, la empresa en el número 2, en el renglón número 2, va a empezar seguramente a comprar o a transferir dinero en efectivo al banco y acá comienza el movimiento, es decir, la vida dinámica de la empresa y este es el verdadero trabajo práctico. Acá es donde comienza el trabajo práctico. Entonces, en pocos minutos desarrollo la ecuación contable inicial y esta semana te espero para poder resolver 2 o 3 trabajos prácticos a medida que vamos explicando la teoría. Bueno, lo que voy a hacer ahora es explicar un poco los conceptos elementales de la contabilidad. Sabemos que la contabilidad tiene un sentido para la empresa que es fundamental, que es básicamente llevar la empresa en orden, llevar los papeles en orden. Vamos a ver cuáles son los elementos de la contabilidad. Nosotros decimos que, por ejemplo, activo más pasivo es igual al patrimonio. Toda empresa, todo ente, toda persona tiene patrimonio. Hay un concepto de patrimonio jurídico y un concepto económico. Toda persona tiene derechos y obligaciones. Toda persona tiene algo en su poder. Así que el concepto jurídico de patrimonio es el conjunto de bienes y derechos que tiene una persona. Pero el concepto económico de patrimonio es el conjunto de recursos y deudas que tiene un ente. Así que hay una diferencia entre el concepto jurídico y el concepto económico. Nosotros en contabilidad tenemos que saber el concepto económico. Entonces sabemos que el patrimonio de un ente está conformado por el conjunto de recursos que tiene más las deudas. Ahora, ¿qué es el activo? En el activo nosotros vamos a tener el conjunto de bienes y derechos. Y en el pasivo vamos a tener el conjunto de deudas, obligaciones que tiene un ente y otras cosas más que van a ver en contabilidad básica o contabilidad 1, depende de la facultad. Y esto, la suma de esto hace el patrimonio de un ente. Entonces, el patrimonio de un ente está formado por todos los bienes que tiene, por ejemplo, bienes de cambio como mercadería y bienes de uso como rodados, muebles y útiles, maquinaria, etc. Más los derechos que tiene, por ejemplo, derechos a cobrar, documentos a cobrar, deudores por ventas, etc. Y a esto le sumamos las deudas, proveedores, acreedores,
documentos a pagar y otras deudas. Ahora, todo patrimonio de un ente está formado por estos elementos. Y nosotros decimos que esto, por ejemplo, es una ecuación. Podemos jugar con los elementos, podemos trasladar un elemento después del signo igual, por eso es una ecuación. Lo habrán visto en matemática, una ecuación lo damos de la primaria. Así que sabemos que una ecuación puede trasladarse, agarramos un elemento, lo ponemos del otro lado del igual, etc. Hay otra ecuación que nos dice que activo menos pasivo es igual a patrimonio, pero patrimonio neto. Patrimonio neto, no patrimonio, sino patrimonio neto. Y voy a explicar qué es el patrimonio neto. Para eso tenemos que saber, primero, que en este elemento donde están los bienes y derechos, o sea, los recursos que tiene un ente para funcionar, existen para estos recursos dos fuentes de financiación, la financiación propia y la financiación ajena. Estos recursos, ¿cómo lo tiene el ente? Opción número 1, los puso el dueño o los socios. Opción número 2, los puso el dueño y los socios más algunos terceros. Opción número 3, lo pusieron los terceros solos. Entonces en verdad tenemos 3 opciones, no 2. Acabamos de ganar una opción más. Si lo puso el dueño o los socios, en el pasivo vamos a tener 0. Si lo pusieron los terceros solos, en el patrimonio neto vamos a tener 0. Y si lo puso un poco el dueño y los socios y otro poco lo pusieron terceros, vamos a tener, ahí sí, completado alguna cifra, algún valor en ambos elementos. ¿Cómo nos va a quedar? Voy a poner un ejemplo práctico para que esto se entienda. Vamos a suponer que tenemos una pequeña empresa, una pyme, una zapatería. Vendemos zapatos y diferentes tipos de calzados. Vamos a arrancar con bienes de uso y mercadería y demás por un total de 150.000 pesos, por ejemplo. Ahora, estos 150.000 pesos, ¿cómo los obtuve? ¿Cómo obtuve estos 150.000 pesos en lo que hay, por ejemplo, 50.000 pesos de mercaderías, que son los calzados, 20.000 pesos de maquinarias o instalaciones como el aire acondicionado, que me da el total de activos 150.000? ¿Cómo lo conseguí? Vamos a suponer que pedí prestado al banco, entonces vamos a tener la cuenta de préstamos bancarios, que es una cuenta de pasivo, y al banco le pedí 50.000 pesos. A mi proveedor, el que me da el calzado a crédito para que le pague después, me dio 25.000 pesos de calzado a crédito. Y además, mi acreedor, que me vendió la caja registradora, el aire acondicionado y demás, por un valor de 30.000 pesos. Es decir, que en el pasivo vamos a tener 105.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que del total de recursos que yo tengo, 150.000, le resto las deudas generadas por justamente personas que me han financiado parte de estos recursos de 150.000 y me queda, en este caso haciendo la resta, me queda 45.000 pesos, que es la parte que lo financié yo, el dueño de la zapatería. En otras palabras, ¿qué es el patrimonio neto? Es la parte del patrimonio que le corresponde al dueño o a los socios, que son los dueños de una empresa. Este patrimonio neto está formado por capital, la cuenta capital, la cuenta resultado del ejercicio anterior y la cuenta resultado del ejercicio. Bien, entonces, en la ecuación activo menos pasivo sabemos que el activo es el conjunto de recursos que tiene un ente, van a estar la mercadería, es decir, los bienes de cambio, más los bienes de uso, para usarlo justamente, para que funcione el ente, y el pasivo por la financiación de esos recursos que me van a generar distintas cuentas según cómo me he financiado. Al banco, préstamos bancarios, proveedores, acreedores, en mi ejemplo. Y ahí nos va a dar la parte que puso el dueño. Es decir, concluyendo, de estos 150.000 pesos, 105.000 pusieron personas ajenas al ente y 45.000 pesos lo puse yo para llevar a cabo
la zapatería. Esta es la ecuación contable inicial. Todavía la empresa no comienza a hacer las actividades principales, aquellas que conocemos como actividades principales del ente, que son comprar, pagar, vender, cobrar, que en verdad nosotros tenemos una fórmula, que es generalmente la fórmula de todo buen comerciante o emprendedor, que es comprar, vender, cobrar y después recién pagar. Entonces tenemos una holgura más para los créditos, para algo que van a ver más adelante en sistemas contables y demás, que es un poco más detallado de cómo llevar adelante, digamos, el flujo de caja y demás, que es fundamental para la empresa el flujo de caja porque es como la sangre para la persona, siempre tiene que haber. Entonces la forma de haber caja es que las compras que yo haga las pague después recién de cobrar las ventas que haga. Bien, pero una vez que comienza la empresa a vender, a comprar y demás, comienza la ecuación contable dinámica y es así donde vamos a tener desmembrado activo menos pasivo igual. Y habíamos dicho que esto era igual a patrimonio neto, pero ahora no vamos a poner patrimonio neto, vamos a poner directamente los elementos con el que está formado el patrimonio neto, que son capital más resultado del ejercicio anterior o resultado acumulado, más resultado del ejercicio, y el resultado del ejercicio es igual a ingreso menos gastos más ganancia menos pérdida. Esto es lo mismo que decir activo menos pasivo igual a patrimonio neto, nada más que toda esta parte es el patrimonio neto. Y esta es la fórmula que después tenemos que resolver, ir anotando, para empezar a hacer el cuadro, que es nada más y nada menos que el registro, que esas actividades principales del ente. ¿Cómo culmina ese cuadro? Cuando nos piden generosamente que hagamos el estado de resultado y el estado de situación patrimonial. ¿Qué es el estado de situación patrimonial? Justamente, ¿en qué estado está tu patrimonio? Y tiene esta fachada. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Es decir, que en una columna vamos a poner todas las cuentas de activo con su valor, por ejemplo, mercadería, etcétera, etcétera, total de activo. Nos va a dar un número X y acá en el costado vamos a tener pasivo. Vamos a escribir todas las cuentas de pasivo, nos va a dar el total de pasivo, luego vamos a poner las cuentas patrimonio neto, donde ponemos el capital, el resultado del ejercicio, para eso tenemos que hacer previamente el resultado del ejercicio, que acá lo enseñamos, nos da el total de patrimonio neto y después el total de pasivo más patrimonio neto. Si el total de pasivo más patrimonio neto es igual al total de activo, significa que el trabajo práctico lo hicimos bien. ¿Y cómo da ese total? ¿Por qué tiene que dar ese total? Porque, ¿se acuerdan cuando dije recién que los elementos de la contabilidad se ponen de manera de ecuación y en una ecuación yo puedo trasladar de un lugar a otro los elementos? Por ejemplo, dije activo más pasivo es igual a patrimonio neto. Eso es lo que acabo de decir hoy. Bueno, también dije que activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Si nosotros tomamos esta ecuación y hacemos activo igual, y este pasivo que está restando lo trasladamos del otro lado, va a ser sumando. Y entonces este es nuestro estado de situación patrimonial. Activo tiene que ser igual al total del patrimonio neto más al total del pasivo, y ahí hicimos bien. Esa seguro algunos no la sabían, ¿eh?